Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer algo un poco más del tema de panadería, no tanto de pastelería, pero sí es un pan que va muy bien para colocar en pastelería porque es un pan dentro de su simplicidad muy regulado y logran, lo convierten en algo complejo debido a que tiene que tener ciertas cosas que lo convierten en especial. Bueno, hoy vamos a hacer el baguette. El baguette, dentro de todos los panes, es el más mimado, es el que si vas a Francia se encuentra hasta regularizado de cómo debe ser, solamente compuesto por 4 elementos que tiene que ser solamente harina, masa madre, sal y agua. El día anterior prepararemos un prefermento Polish o masa madre. La técnica sería la misma que vimos en el video anterior. Por las dudas te dejo aquí una reseña de la receta. Con esto logramos 3 baguettes de los tradicionales franceses que son aproximadamente 250 gramos. Yo en este caso, como en las placas que yo tengo van a ser la mitad, vamos a sacar 6 baguettes, la mitad del tamaño tradicional. Lo que caracteriza mucho este pan es lo crujiente de afuera y los alvéolos se les llama las burbujas de aire que se forman adentro, que están contenidas por la malla de gluten, o eso que yo le expliqué anteriormente en el video del pan dulce y de la rosca, de la elasticidad de la masa, de la cadena de la red de gluten, que es la que soporta y sostiene. Eso es importantísimo, lograr esa cadena de gluten para que pueda soportar todo el aire que le vamos a ir dando. Bueno, colocamos medio kilo de harina, 300 mililitros de agua y nuestra masa madre o masa fermentada. ¿Cómo nos damos cuenta cuando esto está listo? Como les decía, que van más o menos cuando duplica el volumen, pero esto forma, a medida que va creciendo, una curva convexa. Cuando llega al cúspide de madurez, se forma lisa, y después cuando ya se agotaron los nutrientes empieza a hacerse en forma cóncava. Hay que utilizarlo en la mayor madurez posible. Esto se lo agregamos. El aroma que sale está espectacular. Se siente que no son los panes insípidos que hoy, por ejemplo, se caracterizan como baguette. En Francia el tema del baguette se encuentra muy cuidado. Un señor de apellido Kaplan, que es un historiador que se encargó de que se hiciera una ley que no se pudiera llamar baguette a cualquier pan largo que se haga. Esto tiene que tener cumplir unos ciertos requisitos que en Francia se cuida muy mucho. Es más, se hace hasta una competencia anual para elegir el mejor pan baguette, con el premio del gobierno de ser el encargado de fabricar durante un año el pan para el Estado, ¿cierto? Esto va a lograr, a lo mejor, yo le puse 300 centímetros cúbicos de agua, a lo mejor necesite un poquito más de agua, depende de la fuerza. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema del hojaldre? Que hay cierto porcentaje de proteína que puede tener una harina. Mientras más proteína tiene, mientras más porcentaje de gluten tenga, mayor es la recepción de agua que tenga. En este caso vamos a necesitar una harina 3.0, una harina de fuerza para panificación. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar mucho más agua. Como por ahí pueden variar ese tema, puede variar también la cantidad de agua. Tiene que lograrse una masa más bien húmeda, más bien blanda, en el cual vamos a empezar a amasar. Esto vamos a dejar que solo, por un proceso que se llama autólisis. ¿Qué es lo que hace la autólisis? La autólisis hidrata la harina, la hay que dejar en reposo aproximadamente 20 minutos, media hora. Solo con el tiempo la harina va absorbiendo el agua y va mejorando la estructura del gluten. Ahorra hasta un 40% de amasado en caso de que lo dejemos así. Es lo mejor. La sal la vamos a dejar para después del proceso de autólisis. Hay una reglamentación en el pan que dice que no puede llegar en Francia a tener más de 18 gramos por kilo de harina. En este caso le vamos a poner 9 gramos. Una vez que ya lo tenemos, no necesita más hacer mucho, porque lo que vamos a hacer va a ser la autólisis. Vamos a dejarlo tapado aproximadamente una media horita y ya volvemos. Bueno, luego de la autólisis vamos a sacar la masa.
Podemos ver cómo descansó la masa. Está muy bueno. Este tipo de amasado se llama amasado francés o de Bertino. De a poco vamos a empezar a ver que esto va formando la liga. Falta todo esto, hay que volver a dejarlo descansar y tenemos que lograr que tenga un 75% de la ventana. Esto le falta. Entonces hay que seguir amasando. Esta masa podría estar un poquito más líquida. Y como ya se empieza a rajar porque ya está demasiado sobreexigido el gluten, vamos a agarrar, vamos a colocar un poquito de aceite acá, porque ya la masa está un poco más desarrollada. Y dejamos reposar otros 20 minutos. Bueno, una vez ya dejamos descansar, la masa está mucho más relajada y vamos a estirarla y vamos a seguir haciendo como si fuera un sobre. Es un rebollado en el mismo bol. Una vez que hagamos esto, repetimos esta operación cada 20 minutos, 2 o 3 veces, cuestión de que vaya tomando fuerza. Bueno, ya llevamos 2 vueltas así tipo sobre. Acá la masa en sí lo que tiene que lograr es que el gluten se desarrolle al punto de una red de un 75% de ventana. No sé si se logra ver ahí la transparencia. Y ahora le damos una última vuelta. Si uno puede observar que ya la levadura está trabajando, las burbujas de aire que se forman son burbujas grandes que cuando tengamos el pan terminado en el corte se van a notar. Vamos a darle una última vuelta tipo sobre. Esto lo que hace es un regollado dentro del bol, ¿no es cierto? Pero miren lo que es eso, esa burbuja se va a notar después en el pan. Una última vuelta y vamos a preparar una tela, un repasador, lo que tengan, porque después vamos a dividir las piezas que van a salir 6 y las vamos a poner en lienzo un rato para que leuden al punto del horneado. Y bueno, es muy bueno el trabajo que ha hecho Kaplan en Francia para tratar de resurgir este pan, ya que los últimos panes eran muy insípidos, inocuos, no tenían mucho gusto. De esta forma logramos resaltar el pan ancestral del año 1700, donde los productos que más predominan no son los ingredientes, sino la fermentación láctica del pan. Vamos a lograr entonces un pan crujiente, un pan de alveolos grandes, o sea, las burbujas de aire adentro interna bien tiernas, blancas y grandes. Por el momento vamos a dejar un ratito más y ya lo vamos a estirar en el lienzo. Ya estaría listo. Vamos a sacar la masa. Vamos a cortarla. Fíjense la gasificación que tiene. Un promedio de 170 gramos cada pieza. Una vez de esto, volvemos a hacer un pañuelito.
Lo próximo será dejar que se relaje nuevamente para ya ir dándole la forma. 20 minutitos, ya se ha relajado la malla de gluten. Ahora vamos a proceder a armar los 10. Vamos a hacer 3 rústicos con harina y 3 lisos. Esto se empieza a armar de esta forma. Luego que se relajaron, yo dispongo de esto, que es una baguetera adaptada para el horno tradicional de cocina, pero si ustedes tienen una simple charola o una simple lata común, no hay ningún problema. Entonces ya nos disponemos de la forma que ya van a quedar. Ahora los dejamos fermentar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando estén listos? Es simple. Uno, cuando coloca el dedo índice y aprieta el pan, empieza rápidamente a volver a su posición original. Cuando esté listo, esto uno va a apretar y va a quedar a un mitad de camino. Eso quiere decir que ya ha llegado a su punto máximo de leudado. A este todavía le falta un rato. Y bien se cumpla eso, lo vamos a disponer en horno a 250 grados centígrados con mucha humedad. Bueno, ya estamos listos. En caso de que lo hayamos hecho con masa madre, va a tardar un poco más, un par de horas en leudarse. Si ya hace con Polish, tal vez una hora, todo depende de la temperatura ambiente, lo que va a demorar. Y vamos a disponer al horno. Aquí tenemos los 2 rústicos con harina y acá tenemos 4 tradicionales. Vamos a hacerle los cortes en forma longitudinal, rápida. Como les decía, recuerden, está listo cuando colocamos el dedo y vuelve hasta la mitad. Si hubiera vuelto en su totalidad, todavía le hubiera faltado. Una vez que ya los cortamos, disponemos a hornearlo aproximadamente unos 10-11 minutos a 250 grados. Tratemos de hornear la parte superior para que no forme tanto piso. Y lo importante de esto es la caramelización de los azúcares de la harina para formar el brillo. Entonces disponemos, yo le pongo una plancha de bife de hierro, cuestión después de echarle agua y con mucho vapor terminamos de hornear los 10-11 minutos que ya hacen falta. Bueno, espero les haya gustado. Se siente, si se acercan, lo crujiente del pan. Ya ahora lo vamos a cortar cuando se enfríe, vamos a esperar unos 20 minutitos mejor y lo cortamos para ver cómo salieron las burbujas de aire y los alvéolos internos. Ya estaría listo, una pieza liviana, los alvéolos bien definidos
bien crocante, listo para un sándwich. Espero que les haya gustado. Más allá de que hacemos siempre pastelería, esto nos sirvió un poco para aprender el tema de lo que es levadura. Próximamente vamos a hacer croissant bicolor de pastelería, y esto viene bien para poder explicar un poco el tema del manejo de la levadura en los productos de pastelería fina. Espero que me sigan. Si quieren, aprieten la campanita para recibir la notificación cuando lleguen, y si hacen algo no se olviden en Instagram o en Twitter con el hashtag Los Baroni, publíquenlo. Me gustan ver las cosas que hacen, y nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias.